No permitimos ni un desahucio más. Madrid, despierta, desahucian en tu puerta. Madrid, despierta, desahucian en tu puerta. Madrid, despierta, desahucian en tu puerta. Ni casa sin gente, Ni gente sin casa. ni casa sin gente, Ni gente sin casa. porque un desalojo, ¡Otra ocupación! un desalojo, ¡Otra ocupación! Ahí está, la cueva viva va. 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 Subiros a la acera, subiros a la acera, por favor. Subiros a la acera, por favor, que está el tráfico abierto. Chicos, no nos van a dejar así para atrás. Ahí no se puede. ¡Movilízate! ¡Pueblo de Madrid! ¡No quieres libertad! ¡Pueblo de Madrid! ¡Movilízate! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no tenemos miedo! ¿Qué pasa? A ver, compañeros, que ya están los compañeros hablando con el sargento, los demás no hablamos con ninguno más, con ningún policía más, ya están hablando con el sargento, ¿vale? Para que no digan que hay todo un enfrentamiento. No hay pan pagando chorizo, no hay pan pagando chorizo. Porque tenemos fantásticos expertos que nos van a hablar de los fondos especuladores, los fondos buitre. Y tenemos en primer lugar a Billy Rodríguez, activista de la plataforma contra los fondos buitre, de ATAC y del barrio de Usera, como a él mismo se gusta presentarse. Vamos, Billy, buenos días, gracias por estar aquí. Ay, buenos días. Buenos días, Mercedes, buenos días a todos, a todas y a todos, porque aquí la mayoría somos todas. Entonces hay la cuota masculina, pero aquí las que mandan y las que triunfan y las que pelean, sobre todo, son las mujeres. Así que arriba, arriba todas a luchar. Pararemos los desahucios y no habrá ni uno más. ¿Lo he dicho bien? Me lo he aprendido. Bueno, vamos a ver, entonces... Me dice Mercedes que no me enrolle mucho, así que voy a intentar decir lo que quiero lo más brevemente posible. Y luego, si alguien no ha entendido bien o no está de acuerdo o quiere alguna aclaración, pues lo preguntamos. Bueno, yo voy a partir de una noticia que salió hace cosa de 2 meses en la prensa. Os la voy a leer para que veáis simplemente qué es lo que... 2 maneras de pensar. Una manera de pensar que es la de la ONU, una relatora de los derechos humanos de la ONU, que se llama Leilani Farha. ¿Y cuál es la manera de pensar de Blaston? Entonces, expertos como la relatora de la ONU para el derecho a una vivienda digna, esta mujer debe ser india, es la relatora de la ONU para una vivienda digna. Es decir, desde la ONU pues explican y defienden a nivel de todo el planeta, de todo el mundo, qué es eso de la vivienda digna y cómo se cumple o no se cumple en los distintos países. Bueno, pues estas, hace cosa de 3 meses,
han condenado el indignante negocio que corporaciones multinacionales están desarrollando, con estas mismas palabras, indignante negocio que corporaciones multinacionales están desarrollando, basado en comprar casas a precios bajos y renovarlas para subir los alquileres. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que esto es una cosa que pasa aquí en Madrid, pero que pasa también en París, que pasa también en Nueva York, que pasa también en todas las grandes ciudades del planeta. Y estos indignantes negocios lo están repartiendo por todo el planeta, porque hay por medio muchos miles de millones. Y decía Leilani, de la noche a la mañana, firmas de capital privado como Blackstone, que le tenemos aquí, ¿no? Mercedes está aquí, ahí metido, está ahí reunido. Bueno, pues Blackstone, por cierto, cuyo jefe en España es Claudio Boada, que es un señor que pertenecía, si no él, su padre, que se llamaba igual, al Banco Central, al Banesto, bueno, uno de los bancos que luego se han metido en los bancos que hay ahora. Bueno, pues este es el jefe en España de Blackstone, Claudio Boada. Bueno, pues firmas de capital privado como Blackstone se han convertido en los mayores caseros del mundo. Son los que tienen más miles o hasta millones de casas en el mundo, comprando miles de viviendas en Norteamérica, en Europa, en Asia y en Latinoamérica. Con estos modelos de negocio, los caseros son ahora corporaciones sin rostro que causan estragos. Es una expresión de la propia relatora de la ONU. Corporaciones sin rostro. Y luego veremos por qué son corporaciones sin rostro. Bueno, pues a esta apreciación, a esta noticia de Leilana Barja, de la ONU, relatora de la ONU, ha contestado en un comunicado la propia firma Blackstone. Y la propia firma Blackstone le contesta diciendo esto, al pie de la letra. La relatora de la ONU retrata un tema de política económica, el acceso a la vivienda, y lo convierte en un problema de derechos humanos. ¿Qué quieren decir con esto? Quiere decir que lo que para ellos es puro tema de política económica de vivienda, es decir, hacer negocio con la vivienda, resulta que a la relatora se le ocurre pensar que tiene algo que ver con los derechos humanos. Es decir, para los señores de Blackstone, para los buitres, para los que están aquí haciendo negocio esta mañana, lo único, la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera, no son más que ocasiones para hacer negocio, para comprar, vender y con eso hacer negocio. Pero para ellos es como si dentro de las casas no hubiera gente. Es como si compraran, pues solamente, yo qué sé, productos de minería o algo así. Entonces, dicen, incluso se quejan de que la relatora de la ONU haya dicho esto, porque eso es un tema para ellos de pura política económica, no tiene nada que ver con los derechos humanos. Eso es como los efectos colaterales. Seguramente habéis oído hablar que cuando hay una guerra y se tiran las bombas en una ciudad, por ejemplo, que antiguamente estaba prohibido bombardear zonas civiles, zonas donde... pero a partir de primero de nuestra propia guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron a bombardear zonas civiles, ciudades con sus habitantes. Pero los militares dicen que esos son solamente efectos colaterales, que no tiene nada que ver el hecho de que hay allí gente cuando tira las bombas, bueno, pues es una cosa accidental, que no sé por qué están allí. Se podían haber ido a otro lado. Bueno, pues algo de esto es lo que piensan los fondos buitre, Blackstone, cuando dicen que compran y venden y hacen negocio con pisos, pero que dentro no tiene nada que ver eso con los derechos humanos. Bueno, pues yo creo que esta es la idea central de lo que significa la manera de ver las cosas de los que pensamos en los derechos humanos, como esta mujer de la ONU, y la manera de ver las cosas de los fondos especulativos y buitres. Para ellos no es más que un objeto de negocio. Para los demás, la vivienda, la sanidad, los derechos sociales son algo a lo que tenemos derecho, y entonces todo lo que sea comerciar con eso tiene que respetar los derechos humanos. No solo es una compraventa,
no solo es una cuestión de política económica, sino una cuestión de derechos humanos que se respetan o no se respetan. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Pues damos paso a algún comentario. ¿Con quién estamos de acuerdo? ¿Con Leilana o con Blaston? Vale, pues un aplauso para Leilana. Porque, claro, nosotros estamos viviendo el problema y estamos afectados y no nos cuesta mucho cabrearnos e indignarnos. Pero personas como estas que tienen cargos internacionales, pues es interesante y es de agradecer que no se callen a pesar de que ellas les puede ir el puesto en esta protesta. ¿Sí? ¿Qué decías tú? No oigo, ¿hay algún...? Gracias, Billy. Es que... Vale. Pasamos al siguiente interviniente, en este caso María Ángeles Poveda. Un aplauso para Billy, por favor. María Ángeles Poveda, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid y de los jóvenes pensionistas. Un abrazo. Hola. Un aplauso. Buenos días. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, buenos días. Desde la Coordinadora de Madrid por la defensa del sistema público de pensiones queremos acompañar hoy en esta jornada reivindicativa a todas y todos los afectados por los fondos buitre y la especulación. Y dar las gracias a la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, a la Plataforma contra los Fondos Buitre y al Sindicato de Inquilinas por su invitación. Gracias por estar hoy aquí luchando contra estas organizaciones que durante estos días permanecen reunidas y que han hecho de nuestras vidas den pasos agigantados hacia la precariedad, la pobreza y que han abierto, más si cabe, la brecha entre las clases sociales. Los y las pensionistas conocemos bien esta manera de operar. Sistemas económicos y políticos neoliberales que empujan hacia la privatización, destruyendo nuestros sistemas públicos, precarizando el trabajo y despojándonos de los servicios básicos y de una vivienda digna. Políticas que se pretende basar en el patriotismo, en la Constitución, en las leyes que ellos y ellas mismos rigen a su antojo. Lo que no nos dicen es que son los mismos que las incumplen cuando se trata de aplicar y defender los derechos de la ciudadanía. Son los grandes poderes, esos que se agrupan, como en el día de hoy, para marcar sus pautas a costa de la vida de todos y todas nosotros. Son aquellos que año tras año van creando más beneficios en sus cuentas, muchas de ellas sin fiscalizar en nuestro país, y que han destruido el estado de bienestar, arrastrando sin piedad a millones de personas en situación vulnerable a vivir bajo la pobreza extrema. Sin techo, sin pan, sin trabajo, sin medicamentos, sin servicios básicos como el agua o la luz, desterrados de sus vidas por un puñado de euros. Hablamos de trabajadores en precario, de nuestros jóvenes que se ven obligados a emigrar, de los y las desahuciadas, de las personas con diversidad funcional, de los y las viudas, de huérfanos, de las víctimas de violencias machistas, de los inmigrantes y de los pensionistas. Todas y todos estamos en el mismo saco para esas personas, inhumanos que no miran más allá de sus intereses capitalistas. Esta situación de desigualdad la tenemos que combatir todos y todas unidos, saliendo a las calles y creando una red de concienciación por lo público y lo básico que sean incapaces de romper. Por ello, desde la Coordinadora de los Pensionistas de Madrid, os invitamos a participar en una mesa conjunta por nuestros derechos y así preparar una gran manifestación en septiembre que haga temblar los cimientos del poder. La crisis que llevamos sufriendo desde 2007-2008 nos ha traído a los pensionistas a situaciones personales y sociales propias de principios del siglo XX. El empobrecimiento se ha extendido en nuestro colectivo.
Un alto porcentaje de pensionistas se ven obligados a recoger a sus hijos y hijas expulsados de sus centros de trabajo como consecuencia de las reformas laborales, y muchos de ellos sin perspectivas de recuperarlos. Estas reformas laborales que precarizan y exilian a los jóvenes con salarios de miseria provocan unas cotizaciones insuficientes a la seguridad social que impiden con el tiempo unas pensiones dignas. 9 millones de pensionistas estamos abocados a la pobreza. Los jóvenes, los parados, los trabajadores y los pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis de un sistema capitalista que impone a la mayoría social. Y así nos encontramos con que en 2011 nos congelaron las pensiones. En 2011 perdimos un 1,9 respecto a la subida del IPC. Posteriormente nos hemos enfrentado a la burla de los gobiernos de subir las pensiones un 0,25 y ligar las mismas de forma siniestra a la esperanza de vida con el factor de sostenibilidad a partir de 2020. Nos dicen que en 2016 ha habido un crecimiento económico de un 3,4%, un crecimiento repartido de forma desigual. La brecha de ricos y pobres aumenta. El 30% de la población está bajo el umbral de la pobreza. La hucha de las pensiones la han saqueado. Los salarios son de subsistencia. La sociedad está rota, fracturada y desestructurada. Y en estas circunstancias el Gobierno da por finalizada la crisis. Pero no es así. La sanidad sigue privatizándose. No es de calidad ni es universal. La enseñanza pierde calidad y empleos de manera inaceptable. Las tasas universitarias imposibilitan a los hijos e hijas de los trabajadores que lleguen a las universidades. Los empleos precarios y los salarios impuestos imposibilitan una vida digna. Las pensiones son cada día más cortas. Las residencias para mayores no cubren en absoluto las necesidades existentes de nuestros mayores. La ley de dependencia no se aplica porque no se financia. Pero aún así hay 1.800 millones de euros que los destinan a gastos militares extraordinarios y se niega la subida de un 1,4 de las pensiones demandadas en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid de forma mayoritaria, mediante bloqueo del PP y de Ciudadanos, siguiendo las directrices de la Comisión Europea de la Troika. La realidad es que el Producto Interior Bruto del Estado español, que es el cuarto de la Unión Europea, no impide que las pensiones sean las más bajas. El 0,25 de subida, entre comillas, independientemente de la subida del IPC, solo va a agravar esta situación. Según las valoraciones del FUNCAS y de economistas, si la pensión representaba un 72,4 del sueldo que cobraba un pensionista en activo, las sucesivas reformas de 2011, 2013 del PSOE y PP y su aplicación supondrá una proyección de futuro de unos 25 años que perdamos el 35% del poder adquisitivo. Exigimos la derogación de dichas reformas. La situación de los pensionistas es insostenible. Serán pensiones de caridad y no de justicia. De hecho, ya lo están siendo a día de hoy. Esta situación se torna más dura para las mujeres, las viudas y los huérfanos. Las estadísticas del Ministerio de Empleo nos dicen que las mujeres cobran por jubilación, pensiones por incapacidad y viudedad más de un 37% menos que los varones. Es decir, tienen un promedio de unos 6.000 euros anuales menos que los hombres. El problema es que esa brecha de género en las pensiones no solo disminuye, sino que se agranda. En cuanto al acceso a los puestos de trabajo, las mujeres son las más precarizadas. El 72% del empleo parcial y precario lo ocupamos nosotras. De cada 10 personas que abandonaron el desempleo, solamente una era mujer, según los datos del paro registrado. Son también ellas las que tardan en salir más del desempleo. Las mujeres trabajan más a tiempo parcial, por lo que cotizan menos en la seguridad social y acceden a menos sistemas privados en sus empresas. Ganan, según el Eurostat, un 18,8% menos que los hombres en el mismo puesto.
interrumpen más a menudo sus carreras para criar a sus hijos o son las primeras que se sacrifican cuando hay que atender a un familiar enfermo. Si además de ser mujer padeces algún tipo de diversidad funcional, las cifras son todavía más alarmantes. Los y las pensionistas con incapacidad permanente no solo dependen de su pensión o de prestaciones económicas no contributivas, sino que ese es el único recurso para poder vivir para miles de personas incapacitadas por su falta de salud. Sobre estas estadísticas, los datos de este mismo año, 2019, apuntan que en España existen más de 953.000 personas con incapacidades permanentes. Es decir, somos un 10% de los pensionistas y de ellos 2/3, o sea, unas 650.000 personas, perciben una pensión por debajo de 700 euros mensuales. Estas condiciones económicas implican, que la mayoría de casos quedar en una situación precaria respecto al resto de la población, añadiendo el hándicap de ser personas que por nuestras limitaciones no podemos acceder al mercado laboral con normalidad. Todo esto, compañeros y compañeras, tenemos que cambiarlo. Los pensionistas, pero también las personas de mediana edad, los jóvenes, las mujeres, no podemos aceptar esta situación, y mucho menos la que preparan los políticos al servicio del pago de la deuda. Tenemos que reaccionar y asumir que la clase trabajadora nunca ha alcanzado mejoras sin luchar por ellas. Por eso, el próximo mes de septiembre, la Coordinadora Estatal y la Coordinadora de Madrid por el Sistema Público de Pensiones llama a los pensionistas y a todos y todas las trabajadoras y trabajadoras del Estado español a concentrarse unidos en las principales ciudades para exigir soluciones y medidas en contra de las políticas neoliberales que destrozan nuestras pensiones y nuestras vidas. Todos y todas estamos implicados en esta tarea de defender las pensiones públicas hoy y en el futuro. Pretendemos defender nuestra tabla reivindicativa y en contra del austericidio que nos va robando años y calidad de vida. Exigimos, por un lado, que las pensiones sean un derecho constitucional blindado, con inclusión en las mismas en los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, que las pensiones y salario mínimo interprofesional sean de 1.084 euros en relación con los criterios de la Carta Social Europea, que la revalorización automática de todas las pensiones según el IPC real y la recuperación económica de todo lo perdido desde 2011. La financiación inmediata para poner en práctica la ley de dependencia. La ruptura de la brecha de género. Queremos tener vivienda y trabajo dignos, unos servicios sociales y públicos de calidad como sanidad y educación. La lucha de la coordinadora siempre estará en la calle y en las instituciones y en todos los espacios de movilización para defender nuestro sistema público de pensiones sin contrarreformas ni robos, así como la dignidad de todos nuestros derechos, porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. María Ángeles, no te escapes, María Ángeles, no te escapes. Ah, perdón. Quería preguntarte, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Pensiones, que no llegamos a final de mes. Vale, María Ángeles, los pensionistas ahora mismo, cuéntanos por favor, si tienen problemas de vivienda, de pagar el alquiler, si todavía están pagando la hipoteca, esas hipotecas a 35 años, de salud, ¿cómo van los pensionistas, por favor? La salud se está privatizando para todos y todas, no solamente para los pensionistas, pero hay que contar con que un 10% de los pensionistas, más allá de las personas mayores, son enfermos crónicos y estamos demandando que la sanidad sea pública y que los servicios cubran todas las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, la sanidad es una de las bases en las que vamos a fijar también nuestra lucha. Por otro lado, muchísimas pensionistas se están viendo abocados a desahucios por falta de recursos económicos para pagar sus viviendas. Y otro sector de los pensionistas está ayudando a sus hijos a pagar sus viviendas y a sus nietos a darles de comer
porque la situación en general y en todas las edades está siendo insostenible. Entonces, por eso reclamamos que las pensiones mínimas se suban de momento, como el sueldo mínimo interprofesional, que está en 900 euros, y que el Gobierno se comprometa a subirlas hasta los 1.084 euros, como dicta la Carta Social Europea. Vale, oye, muchas gracias por todo lo que has dicho. Yo os quería dar un apunte, que yo ya lo he hablado con los compañeros tuyos, Ángel y compañía, que en vuestras reivindicaciones he hecho en falta las pensiones no contributivas, que son una puta vergüenza en ese país, junto con todos los servicios sociales. No se puede vivir con 400 euros, que son las pensiones no contributivas. Sí. Ahí llevas toda la razón. Yo pertenezco también como portavoz a jóvenes pensionistas. Muchísimas personas que por enfermedad o por limitaciones de salud no han podido entrar en el mercado laboral porque la enfermedad les ha venido muy pronto, no cumplen la ley referente a los años que te piden de cotización. Por lo tanto, son personas enfermas crónicas o discapacitadas que lo que tienen que hacer es pues cobrar una pensión no contributiva, ¿no? Nosotros sí recogemos, que es un poco más específico quizá nuestro sector, lo de las pensiones no contributivas, porque contributivas o no, lo que pedimos es que las mínimas suban, ¿no? Y que el decretazo que nos metieron el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, como que iban a quitar ese mínimo, ¿no?, de las pensiones contributivas y sobre todo las mínimas para las incapacidades laborales, estamos intentando que eso no sea así, porque nos lo van a implementar el año que viene, en el año 2020, ¿no? Igual que volverá el 0,25. Por lo tanto, este año es muy importante, cara a que se formen ahora los gobiernos, tanto el central como los autonómicos como los municipales, a presionar, a salir a las calles. Por eso queremos hacer esta movilización multitudinaria en septiembre para reivindicar todos estos derechos, y entre ellos las de las pensiones no contributivas. Gracias, María Ángeles, y gracias a los pensionistas, siempre en nuestras luchas. Gracias. Y con vosotros y con vosotras, Manuel Gabarre, del Observatorio CODE, un observatorio que lucha contra los delitos económicos. Manuel Gabarre, un aplauso bien grande. Muy buenas. Yo creo que para comprender lo que son los fondos de inversión es necesario comprender qué son los paraísos fiscales. Es necesario comprender lo que son los paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es un país o una jurisdicción que a la gente que no vive en ese país, a los extranjeros, les permite dos condiciones. Una, el anonimato de sus cuentas bancarias, y otra, una tributación muy baja. ¿Por qué necesitan el anonimato? Porque ese dinero es de origen ilegal y una tributación muy baja para eludir el pago de impuestos en su país. ¿Qué sucede con esto? Que según la cantidad de anonimato y de tributación baja podemos estar hablando de un paraíso fiscal. Antiguamente solo se utilizaban por las élites de los países, pero ahora con la proliferación de Internet están al alcance de cualquier persona que prácticamente se pueda acercar a una oficina bancaria de banca privada, de banca de lujo, y les redirigen a un paraíso fiscal. Con eso, ¿qué está sucediendo en la sociedad? Que la gente que tiene dinero, la gente que realmente tiene dinero, no está tributando. La consecuencia es que no hay progresividad fiscal. Y la consecuencia de que no haya progresividad fiscal es que bajan las pensiones, bajan las prestaciones por desempleo y la sociedad cada vez está más empobrecida y con menos capacidad de consumo. Al no haber capacidad de consumo, no hay gasto, no se mueve la economía, no se mueve la industria. Y al mismo tiempo hay una cantidad ingente de dinero almacenada en estos paraísos fiscales. Por lo tanto, ¿qué se les ocurrió a los tenedores de estos dineros para rentabilizar su dinero? Pues explotar a la gente directamente. Es decir, estos fondos de inversión se dedican ahora a la explotación de las necesidades de la gente, de las necesidades básicas que son ineludibles. Ahí tenemos la explotación del agua, de la sanidad y lo que aquí nos ocupa sobre todo, que es la vivienda. Estos fondos de inversión se dirigen hacia la necesidad primordial que tenemos todos de dormir bajo un techo y que no podemos evitar. Entonces, ¿qué sucedió? Pues en España se hizo a través del mercado de las hipotecas hasta 2007, en el que la banca alemana, holandesa, francesa hacía préstamos a las cajas españolas
que iban alimentando una burbuja que terminó por estallar, como todos sabemos, y dejó a centenares de miles de personas en la calle y con deudas impagables. Estos pisos, de los que se habían desahuciado a las personas que los habían comprado, terminaron en manos de las cajas. Pero claro, las cajas a su vez quebraron. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Estamos ya hablando de 2012. ¿Qué se le ocurrió al gobierno del Partido Popular para dar salida a toda la vivienda que habían almacenado todas estas cajas quebradas y que a su vez no arrastrasen a la banca alemana, francesa, que les había prestado estas cajas? Lo que se les ocurrió es dar entrada en España a los fondos de inversión y que todo ese patrimonio público que había sido adquirido por el sector público con las ayudas a la banca de 60.000 millones de euros fuese a parar a los fondos de inversión que tenemos enfrente reunidos por precios de remate, a través de intermediarios que eran las propias personas que habían provocado la crisis, tanto a nivel financiero como a nivel político. Entonces, en 2012 se hace el rescate, España pide el rescate, se le dan 60.000 millones y se le exige que se haga una reforma laboral para que bajen los sueldos de la gente, se quitan los artículos más incómodos de la ley de alquiler, de arrendamientos urbanos, por ejemplo, se baja el alquiler de 5 a 3 años, se elimina el derecho de tanteo para que cuando se regalen las viviendas públicas a sus colegas, pues el inquilino no las pueda comprar por el mismo precio que ha pagado el fondo de inversión. Y sobre todo, se hace un gran engaño, que en España la verdad que no se ha percibido, que es la creación de la Sareb. La Sareb, que se le llama el banco malo, en realidad no es un banco, simplemente es una entidad pública que tiene miles y miles de viviendas para malvenderlas a estos fondos que precisamente se reúnen para, a través de contactos políticos, poder adquirirlas a precios muy bajos. La Sareb, para tener un poco a la sociedad engañada, lo que se hace es se crea una sociedad a mitad con la banca privada, con el Banco Santander, con el Banco Popular, con la Caixa, etcétera, y la mitad con el Estado. Se crean 4.000 millones de euros. Pero esta sociedad va a pedir un préstamo a la Unión Europea de 50.000 millones. 50.000 millones es 4 millones de personas ganando durante un año entero el salario mínimo. 50.000 millones es lo que ha costado toda la red de AVE o es el 5% de la deuda española. Entonces, este dinero, dices, ¿cómo con 4.000 millones puedes pedir un préstamo de 50.000? La respuesta es porque lo avala el Estado, lo hemos avalado entre todos nosotros. Entonces, estos 50.000 millones se dedican a comprar todo el patrimonio inmobiliario de las cajas que habían sido nacionalizadas. Con lo cual, el Estado, a través de esta entidad, se hace con 250.000 viviendas. Nunca han dicho qué viviendas son, nunca las han querido identificar, precisamente para mantenernos en este engaño. Todo este patrimonio inmobiliario se ha ido vendiendo a través de políticos como el hijo de Aznar, al que se le dio el mayor contrato para la venta de estas viviendas, el Banco Santander, la Caixa o el Banco Sabadell. Y han terminado en manos de los fondos de inversión o fondos buitre que tenemos allí enfrente. Con esto, cuando ya no se va devolviendo el préstamo a 15 años, cuando ya no se pueda devolver, que va a ser dentro de muy poco, va a ser el sector público quien tenga que devolver a la Unión Europea 40.000 millones de euros o 35.000 millones de euros sin que ninguno nos hayamos enterado y habiendo perdido la ocasión histórica de que el Estado tuviese 250.000 viviendas para acabar con la burbuja que estamos sufriendo y para acabar con buena medida de los problemas inmobiliarios que teníamos. Sin embargo, se ha optado por regalárselas o dárselas a precios de remate a los fondos de inversión, normalmente de Estados Unidos, que están haciendo el negocio de su vida a costa del patrimonio público y de las necesidades de todos nosotros. Así que con esto termino y si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, pues encantado de responderos. No hay micro. Buenos días, compañeras y compañeros. Muy buena. Estos señores que hemos votado hace 2 días tienen la poca vergüenza de jurar una constitución, lo cual no la cumplen. No la cumplen. ¿Qué tenemos que esperar de ellos para que se cumpla? Pues la verdad que tienes toda la razón. Son unos mentirosos compulsivos. Hace nada han terminado de jurar, hace unos años vuelven a jurar lo mismo. ¿Cuándo nos van a demostrar
que cumplen la Constitución. Que lo que has estado hablando está dentro de los artículos de la Constitución. Lo único que les pedimos es que la cumplan, nada más. ¿No? ¿No la cumplen? No, por supuesto, ¿No? claro. Es como les he dicho a los agentes. Siempre están en la parte más favorable, nunca en la más desfavorable. ¿Cuándo van a estar en esta parte nuestra para defendernos, que dice que está a favor del pueblo? Y la juran también a esa Constitución, pues siempre lo tenemos en el mismo sitio. Y nada más, gracias por lo que nos ha dicho ahí ahora mismo, que es muy importante. Es muy importante que lo sepamos todos, pero son tan sinvergüenzas que nos juran una Constitución. Una, otra vez, 2 veces, las que hace falta. Y se quedan tan panchos. ¿Qué tenemos que hacer? La calle, no nos queda más nada más que la calle. ¿Quién nos ayuda en la calle? Nosotros mismos, no hay nadie más. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.